la madre se separó, se la llevó y como no la soportaba, la envió a los abuelos, el abuelo le maltrataba, ella tuvo problemas, la llevaron a un colegio de monjas, era una marimacho evidente desde que era pequeña, tenía una cabeza espectacular, muy amueblada, una inteligencia brillante, consiguió pagarse la carrera prostituyéndose y a la vez con las becas, por lo brillante que era como estudiante. Y sí, pues tenía un plan maravilloso que es Skunk, que te lo puedes reír, o sea, leer riéndote, sublevándote, pero que es un libro en el que realmente ella se lo autopublicó como un fanzine, que mendigaba, se prostituía, daba la abrazo a la peña por la calle. Yo creo que la peli de Yo disparé a Andy Warhol es bastante... Yo creo que hace un buen retrato de ella, ¿no? Y bueno, ese libro de alguna manera habla de eso, ¿no? El feminismo más privilegiado, el feminismo de Betty Friedan, que había publicado en el 63, La mística de la feminidad, que hablaba de una ruta de liberación para las mujeres y universalizaba a esas mujeres, y eran las mujeres blancas, heterosexuales de clase media, que lo que decía Betty Friedan en La mística de la feminidad, básicamente, que se le considera la Biblia del feminismo, como digo, blanco, heterocentrado, burgués y europeo y occidental. Las mujeres están asfixiadas en sus hogares como amas de casa y lo que quieren es tener un trabajo. Bueno, yo creo que el feminismo es algo que va muchísimo más allá. Pero aquí estaba la loca de María Solanas en las calles con su fanzine explicando que realmente para que las cosas fueran bien para Raza Alcantarilla como ella y para la mayor parte de la población, todo tenía que reventar por los aires: el sistema capitalista, el patriarcado y esta cantuna que ya habla también de los hombres y las mujeres, como el patriarcado pretendía que fuéramos. Y bueno, lo de que disparó Andy Warhol, todavía le hace más, también es como, joder, publicas ese libro, pues por lo menos disparaste contra un tío. Bueno, disparó contra dos, o el tercero se le encañonó el arma. Creo que no, me parece que era una mujer que rozaba la locura, y que o sea, no la rozaba, sino que estuvo bastante majada la mayor parte de su vida. También, y también a su favor diré de Andy Warhol que no la denunció, o sea, que no quiso declarar en el juicio, por lo cual varias semanas que ella estuvo, o sea, lo quería matar, y disparó 3 veces, y cuando salió de los psiquiátricos, que estuvo internada, no sé si 3 años, 6 años, ahora mismo no me acuerdo, gracias a que él no quiso declarar contra ella, ¿no? Que también a veces nos ponemos a entonar y decir, bien, disparaste contra Andy Warhol, tampoco Andy Warhol se merecía que disparase contra él, o sea, no es como decirlo, estaba muy loca. Andy Warhol la veía, le había dejado un guión de teatro que había hecho Andy Warhol, tenía la fábrica allí como un desastre y nunca se lo devolvió porque no lo encontraba, y ella dijo, ¿cómo que no me lo devuelves? O sea,